Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Acá otro video más. Bueno, básicamente este video lo quiero hacer porque hay muchas dudas sobre el trabajo, sobre si hay trabajo en Italia. Bueno, yo les voy a contar si hay oportunidades. Primero, si hay oportunidades, después cuáles son y dónde encontrar estas oportunidades laborales. Entonces, yo te quiero contar la realidad, cómo lo vivo yo, cómo lo veo yo, cómo lo siento yo, que estoy acá en Italia. Entonces te voy a pasar esta data, porque si vos le preguntás, por ejemplo, vos le preguntás, esto va a diferir, ¿no? Si le preguntás a un inmigrante y si le preguntás a un italiano. Entonces, si vos le preguntás a un italiano qué opina, si hay trabajo en Italia, cómo está la situación laboral en Italia, ¿qué te va a decir? Primero que nada te va a decir está todo mal, no hay trabajo. Vamos a encontrar una persona básicamente pesimista. Bueno, esto puede ser normal, ya que también en Argentina, viste que nosotros también tenemos eso así de cuando nos preguntan o nos preguntaban por el país, siempre decíamos que está todo mal, esto no va a cambiar, y siempre pesimista y pesimista. Bueno, entonces, si vos le preguntás a un tano, le preguntás a un italiano cómo está la situación laboral en Italia, te va a decir está todo mal. Entonces, la gente que te va a decir, que te va a contar o te va a dar su opinión de manera un poco más pesimista, por decirlo así, puede ser gente, en realidad es gente que vive ya hace muchísimos años acá en Italia, o los nativos mismos de acá de Italia te van a decir, te van a hablar de un modo pesimista. ¿Por qué? Porque justamente esas personas vivieron una Italia diferente, de otra época, de otros años pasados. Y claro, si la comparamos con ese tiempo, en la Italia de antes, en la Italia que estas personas vivieron y por eso la comparan con la actual, te van a decir que había prosperidad, que había más trabajo, había más oportunidades laborales. Entonces, claro, comparándola con la de ahora, podemos decir que está todo mal. Ahora, esta opinión, este punto de vista que está todo mal, ¿es realmente así? ¿Es realmente como dicen acá algunos italianos? Bueno, ahora vamos a mi opinión. ¿Qué opino yo? Si hay o no oportunidades laborales en Italia. Bueno, te digo que sí hay oportunidades, sigue habiendo, a pesar de que te digan que puede estar todo mal, que la economía va mal, que todo el país está en picada, y bueno, te digo que sí hay oportunidades laborales en Italia, aun cuando te digan eso. Si tenés una profesión, estás capacitado, se supone, tenés que saber que todo está bien regulado, ¿no? Y vas a tener que ser matriculado para poder ejercer de manera normal la profesión que tenés. Puede ser gasista, plomero, electricista, cualquiera de esas profesiones. Bueno, tenés que tener la acreditación correspondiente para poder trabajar. De manera autónoma si querés, o por ahí, bueno, en una empresa ya sería diferente, pero de manera autónoma vas a tener que estar registrado de alguna manera, ¿no? Ahora, si buscas trabajos como pueden ser trabajos de camarero, trabajos de limpieza, trabajos de barista o de cuidado de personas, de cuidado de ancianos, que eso es muy solicitado también, es algo muy solicitado, el cuidado de ancianos. Cabe aclarar que si sos autónomo podés trabajar en cualquier lado, ¿no? Va a haber más o menos trabajo, depende de donde te estés moviendo, depende de la ciudad que elijas para vivir, para instalarte, para trabajar. Si buscas trabajo, como te dije, como camarero, barista, cuidado de ancianos, limpieza, todo eso, bueno, tenés que tener en cuenta que cuanto más grande la ciudad, por supuesto, vas a tener más posibilidades laborales, ¿no? Vas a tener más chances de conseguir trabajo en ciudades más grandes, porque en los pueblos, viste, está saturado e incluso puede haber más competencia, porque al ser menos, puede ser más difícil, no más competencia, puede ser un poco más difícil. Bueno, me vine acá a este parque acá porque si no, no se escucha nada, porque pasan muchos autos, mucho movimiento, y acá un poco tranquilo, acá puedo hablar más de una manera más relajada. Entonces, como te decía, si bien hay competencia, hay bastante competencia laboral, también hay muchas posibilidades, pues siempre hay posibilidades. No tiene nada que ver que haya competencia, eso también te da la pauta de que hay movimiento, hay mucha gente que viene a trabajar a Italia, ¿no? De todas las profesiones habidas y por haber, eso no es problema. Ahora, muchos me preguntan, ¿y Duca, dónde hay más laburo, dónde hay más trabajo, dónde me puedo encontrar, dónde hay más chances, más oportunidades, digamos, para venir a laburar? Bueno, te voy a pasar la data. Entonces, a través de mi experiencia, a través de los años,
que llevo viviendo acá, te voy a decir dónde hay más oportunidades laborales. Y eso es, si agarras el mapa, van a agarrar el Google Maps y van a buscar Firenze, van a buscar Florencia. De Florencia para arriba se concentra la mayor cantidad de puestos laborales, la mayor cantidad de empresas, por eso hay más trabajo, la mayor cantidad de multinacionales, fábricas y todo lo que se te ocurra está de Florencia para arriba. Ahí vas a tener ciudades muy grandes, ciudades muy turísticas. Se me pega una tela de araña. Ahí tenés ciudades muy grandes, como por ejemplo, tenés Florencia misma, Bolonia, Milán, Turín, Génova, Venecia. Tenés un montón de ciudades, me estaba olvidando de Venecia, un montón de ciudades grandes, muy turísticas, todo el año, mucho trabajo. Ahí hay mucho laburo, mucho trabajo. No importa la profesión que tengas, la profesión que hagas, a qué te dediques. Mira, yo soy músico, soy músico profesional y estoy viviendo en el norte de Italia. En el norte de Italia se concentra la mayor cantidad de posibilidades laborales. Entonces, tengas la profesión que tengas, mi recomendación, mi consejo, mi tip, como quieras llamarlo, a través de mi experiencia en estos años que estoy acá, te puedo decir que el trabajo está de Florencia para arriba. Mirá qué buen árbol es. Qué lindo árbol. Bueno, a mí me gusta la naturaleza, como verán, y también me gusta apreciarla, por supuesto. Y bueno, ahora estamos en otoño, caen todas las hojas. Bueno, todavía no hace frío. Bueno, como ven ahora estoy con la campera desprendida, pero no, está fresco, pero no hace mucho frío. Entonces se puede andar tranquilamente, salvo que, bueno, en esta época oscurece, ya a las 4:30 de la tarde empieza a caer el sol y se hace bastante frío ahí. Bueno, estamos teniendo en este momento 12 grados, tuvimos a la mañana temprano 1 grado, mucho frío, pero después normal, se puede andar tranquilamente, así que hay que aprovechar cuando está el sol para salir a hacer las cosas que tengas que hacer, y en este caso estoy haciéndoles este video para informarlos. Estoy a contrasol, pero bueno, tengo el sol de frente a la cámara. Bueno, vamos a ver si sale ahí. Bien, ahí tenemos la banderita italiana, para que vean que es cierto que estamos acá en Italia. Ahí atrás la banderita a contrasol. Bueno, acá agarré un poquito de sombra para que se vea mejor el video, si no, no se ve nada. Bueno, gente, entonces, de corazón les digo, el trabajo está acá, está en el norte. Está desde Florencia, este dato es desde Florencia para arriba, ahí van a encontrar. Entonces recuerden, estas ciudades que les nombré, hay laburo, hay oportunidades, hay muchas oportunidades. Hagas el laburo que hagas, tenga la profesión que tenga, como te dije, hay laburo. También en las ciudades alrededores de esta ciudad, porque también hay ciudades que no son tan grandes como estas, pero son, ciudades importantes también, porque tenemos Parma, tenemos Pisa, tenemos otras ciudades que también son turísticas, hay posibilidades laborales también, no descartarla tampoco. Incluso que pueden ser un poco más económica la vida, el costo de vida, digamos. El costo de vida puede ser más económico que estas ciudades más grandes. Bueno, chicos, me senté un poquito porque me está dando mucho el sol, entonces prefiero quedarme acá, que hay silencio en este parque y el sol ya no me da tanto, así que se ve un poco mejor, espero, la imagen, y espero que el sonido esté saliendo bien. Bueno, ahora quiero que en los comentarios, quiero que me comenten sus opiniones, que me pregunten si tienen dudas, ¿no? Si tienen dudas, están por emigrar o quieren emigrar o están pensando en emigrar, me pueden preguntar en los comentarios. Algunos te cobran por darte información, por hacer una pregunta y por responderte esa pregunta te cobran. Por el momento yo no te cobro nada. Por el momento, después vemos, No, mentira, es un chiste, no voy a cobrar nada por una pregunta. Así que pueden hacerme todas las preguntas que quieran y yo les respondo como siempre. Entonces, si te gustó este video, esta información que te estoy pasando de manera gratuita, no cuesta nada darle un like y suscribirte al canal. Activá, por supuesto, la campana de notificaciones, así no te perdés ningún video, claro. Y no te perdés ninguna información acerca de Italia, de Europa en general. Y acá, desde la plaza, desde un lugar tranquilo en Italia, templado en este momento, nos reencontramos en el próximo video. No se pierdan el próximo video, claro. ¡Chao!